Hola fantasmas, ¿cómo están todos? Bienvenidos y pasen adelante. Hace poco leí un comentario que me describía como antisemita. Pues no soy antisemita, si es que entiendes por ello estar en contra de los pueblos históricos que se originaron en Mesopotamia. No, realmente no soy antisemita, más aún si ese término ahora mismo refiere únicamente al pueblo de Israel, para lo cual debería decir no soy tampoco anti-israelí. Por último, tampoco soy antirreligión. Si has visto alguno de mis videos, sobre todo aquellos donde hablo de religión y los has comprendido bien, notarás que mi postura frente a las religiones es que, si bien yo no creo, respeto tu libertad de culto como una convicción que puede darle sentido a tu existencia. Ahora bien, mi posición frente a los judíos, entendiendo por ello a quienes practican la religión judía, es la misma que tengo hacia los cristianos o hacia los musulmanes, los hindúes, etc. Les reconozco ciertos puntos interesantes dentro de su sistema de valores, pero también los critico y los parodio por cosas que me parecen un poco disparatadas. Por ejemplo, eso de ser el pueblo elegido, o la idea de poseer una tierra porque es un mandato divino, porque Dios lo ha ordenado. No, pues, el justo derecho a asentarse en un territorio no viene dado por una divinidad, sino por la ley natural reconocida a su vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3.1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. En fin, en definitiva yo respeto mucho al pueblo de Israel, creo que es una gran nación, sólida, desarrollada. Sé también que lo han pasado muy mal en tiempos pretéritos, pero por otro lado creo que sí me debo reservar el derecho de cuestionar alguna de sus acciones, sobre todo su posición actual frente a Palestina, que no es más que hacer y seguir haciendo leña del árbol caído. No creo que por eso me puedas llamar antisemita. Eso creo que es mezclar papas con camote, como le decimos aquí en Perú, o más bien mezclar patatas con batatas. Bueno, igual suena chistoso. De todas formas, lo mismo va a pasar aquí, y me disculpo si es que crees que esta introducción es innecesaria o subestima tu inteligencia, pero resulta que hay personas que necesitan que se lo explique bien porque luego se confunden y enlazan una cosa con otra y terminan diciendo lo que no es. Lo mismo que ahora que voy a hablar de uno de los personajes más controvertidos de la historia. Me refiero a Adolf Hitler. Y sí, otra vez. Y no quiero por ello que entiendas que pretendo justificar su gobierno o que me parece él una gran persona o que es mi ídolo personal. No, la verdad de ninguna manera. Si yo tengo una fascinación por Hitler, es la misma fascinación que siente una persona cuando ve una película y se siente más atraído por el villano que por el héroe. Y es que los villanos representan una mayor complejidad psicológica. Sí, el héroe de pronto es bueno por naturaleza, pero el villano es el que tiene una visión del mundo a la que ha llegado a través de decepciones y traiciones. Y así, muchas veces nos resulta más fácil identificarnos con esa personalidad atormentada, que es a su vez el reflejo de nuestras represiones, o ese lado oscuro que todos tenemos. Y por eso, si en la ficción es mucho más atractivo Darth Vader que Luke Skywalker, o Hannibal Lecter que Clarice, o incluso el mismo Buffalo Bill, mucho más atractivo, un personaje más interesante. O en la misma Isla del Tesoro, si recurrimos a términos literarios, es mucho más interesante el pirata John Silver que el mismo protagonista, Jim, que era bastante antipático. En fin, hay muchas formas de ser un villano, pero solo una de ser el bueno. Y en ese sentido creo que uno de los más grandes villanos de la historia universal tiene uno de los pasados más interesantes que te puedas imaginar. Sí, me estoy refiriendo a Adolf Hitler, que nació de una familia humilde, peleó en la Primera Guerra Mundial, dirigió el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y llegó a ser líder de un país con muchas limitaciones y después lo convirtió en una nación próspera y, creo sin exagerar, tecnológicamente la más desarrollada de todo el mundo de aquella época. Por otro lado, su intolerancia, su codicia y su locura lo llevaron a abusar del poder y de la fuerza y a sembrar odio en lugar de inclusión, a instituir campos de concentración donde se practicaba el asesinato sistemático, el exterminio y también a devastar todo país que no comulgara con sus ideales. Un villano completo este Adolf Hitler, grande, oscuro y terrorífico.
Pero hay un detalle que muchas veces se pasa por alto y para muchos podría ser este el punto que le da un toque especial a la persona y nos recuerda que caray, este tipo dentro de todo era humano. Y no tiene mucho que ver con su interés por los animales ni por las leyes de protección que aprobó para algunas especies, sino más bien con su gusto y relativo talento para la pintura. Sí, Hitler antes de ser dictador quería ser pintor y en este video te voy a mostrar algunas de sus principales obras. Bien, vamos a comenzar con una de sus primeras, o más bien una de sus más famosas obras. Esta la pintó Hitler cuando tenía unos 23 o 24 años y se titula María con Jesús. Se trata de un óleo sobre lienzo de colores cálidos que nos muestra a dos personajes muy representantes de lo que en Alemania nazi se conocía como la raza aria. Ves a Jesús, por ejemplo, con un cabello totalmente rubio que parecía un niño campesino tirolés. Bueno, esta es una mierda de pintura. La iluminación es muy plana, no hay degradación de la luz, las sombras no están bien definidas y de hecho hay un problema con la fuente de iluminación, ya que si la luz del sol viene de la parte de atrás a la derecha, por ejemplo ves en el manto de María un destello como si existiese otra fuente un poco irreal. No es una imagen bien balanceada, no funciona la proporción, definitivamente no existe aquí proporción áurea, tampoco es simétrica, mucho menos, y además hay un error de perspectiva con el brazo de María que resulta muy corto y parece que estuviera pegado aquí al cuerpo, ¿no? Y si te fijas bien en la mano, parece la mano de un hombre, es una mano muy tosca, muy gruesa. Es en resumen una pintura muy mala, muy mediocre, pero aún así creo que es mejor que muchas de las que he visto en varias iglesias. De hecho, sería muy gracioso que en alguna iglesia se decidiera hacer una copia de este cuadro, o mejor aún, que Cecilia Jiménez decidiera hacer una réplica o su propia versión de Jesús y María de Hitler. En fin, el fuerte de Hitler no era, como se ve en las imágenes, el dominio de las figuras humanas. No tenía realmente mucha técnica y aprovecho para desmentir la siguiente pintura que están viendo ahora mismo en pantalla, que no se trata de Hitler como lo sugieren algunas páginas. Comúnmente se le atribuye, pero en realidad le pertenece al artista austriaco Oskar Kokoschka y es una pintura expresionista. Si la ves bien te expresa algo, tristeza, angustia, melancolía. Hitler no pintaba así, era mucho más amateur, no tenía mucho dominio del color para conseguir algún grado de expresividad. Hitler era más de este tipo de pinturas. Este es un autorretrato pintado en 1910, hecho en acuarela, y creo que esta es la técnica que mejor se le daba. Dentro de lo que se puede decir lo que mejor se le da. En fin, lo que me parece más destacable de Hitler es su obra paisajística. Por ejemplo, es más o menos conocida esta pintura titulada El patio de la antigua residencia de Múnich, o esta otra obra que representa la casa de la ópera de Viena, donde sí me parece que Hitler hace un trabajo más o menos cumplidor, aunque cuando uno le pone mucha atención a los detalles se da cuenta de ciertas deficiencias incómodas, como por ejemplo, mira las personas que circulan por las calles. Me parece que el autor las puso ahí como vamos a cumplir, como por obligación, porque estas personas no evocan nada y se hace muy evidente que la pintura ha sido hecha a partir de una foto. Sino, ¿por qué tendría que cortar además el edificio por uno de sus lados? ¿Por qué los marcos de las ventanas son tan irregulares? En fin, hay otras obras que se sospecha son atribuidas a Hitler, pero no se puede decir con precisión. Hitler era un amante del arte y tenía una gran colección de muchos pintores. Y yo creo, por tanto, que esta acuarela de 1914 titulada Prada en la niebla no es de él, de haber pertenecido a otro autor anónimo, porque tiene otra aura, otra calidez, otra técnica. Pero muchas páginas le atribuyen esta pintura a pesar de que no lleva su firma. Es en realidad muy difícil decirlo, porque Hitler no tenía un estilo propio, copiaba a muchos autores y por tanto es muy complicado hacerle un seguimiento oportuno. Hasta ahora hemos revisado algunas de las obras que pertenecen a la primera etapa de Hitler, si es que se puede hablar de una primera etapa artística. Pero en fin, estamos hablando de cuando él producía y vendía pinturas y postales para tratar de ganarse la vida durante sus años en Viena, donde además fue rechazado por la Escuela de Arte, hecho que no hace falta pensarlo mucho porque habría cambiado la historia universal. Probablemente entonces no hubiera existido una Segunda Guerra Mundial y a cambio de eso tendríamos un Hitler convertido en un pintor mediocre de alguna vanguardia que no tuvo ninguna trascendencia.
En fin, la cuestión es que Hitler retomó tiempo después el hábito de la pintura, incluso en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, cuando era combatiente, tenía 25 años. Después ya me parece que lo abandonó para siempre para dedicarse del todo a la política. En todo caso, a mí se me ha hecho muy difícil encontrar pinturas posteriores a 1920. De todas maneras, creo que la etapa más interesante de Hitler es esta que precedió a la Primera Guerra Mundial, como esta acuarela del castillo de Neuschwanstein, que a propósito formó parte de una subasta en Nuremberg de 14 piezas que fueron compradas en nada más ni nada menos que en 391.000 euros. Otra muestra de los distintos estilos que emulaba Hitler lo podemos ver en estas otras acuarelas pertenecientes al periodo de 1915 y 1917, una colección de edificios en ruinas, que contrastaban bastante con las coloridas postales que parecía pintar para los turistas. Seguro que tras la Primera Guerra Mundial Hitler ya veía el mundo de una manera distinta. En fin, como es evidente, la obra de Hitler recién adquirió valor tras la Segunda Guerra Mundial y desde entonces se han vendido en subastas por decenas de miles de dólares. Sin embargo, la mayor parte de sus obras yacen confiscadas por el ejército de Estados Unidos y se encuentran en la actualidad en poder del gobierno de ese mismo país, donde a decir verdad nunca existió mucho interés por ensalzar a este personaje. Con todo, he aquí una muestra un tanto intrigante, sí, es verdad, un tanto cagona, por así decirlo, vamos a sincerarnos, pero con todo me parece mucho más expresiva que cualquier obra del arte contemporáneo. Si te gustó este video y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. También me puedes seguir por mi canal secundario, donde a propósito también he subido bastantes videos sobre mi visita a un museo en Lima, el Museo de Arte de Lima. Así que hay varias cosas interesantes por ahí que quizás te puede gustar ver. Y si es así, espero que te suscribas. Te invito cordialmente a que lo hagas para estar un poquito más juntos. Entonces, nos vemos ya en una muy próxima oportunidad. Que estés bien, que tengas una bonita semana y per aspera ad astra. ¡Chao!